Hola, soy Andrés. Hoy vamos a seguir leyendo este libro, ¿Cómo fue de pequeño tu papá? Y el capítulo que toca es ¿Cómo tu papá componía poesías? Espero que les guste. Cuando tu papá era pequeño, leía mucho. Aprendió a leer a los 4 años y no quería hacer nada más que leer. Mientras otros niños saltaban, corrían y jugaban a distintos juegos interesantes, tu papá de pequeño leía y leía sin cesar. Eso terminó por inquietar a tus abuelos. Dijeron que leer todo el tiempo era malo. Dejaron de regalarle libros y le permitieron leer solo 3 horas al día. Mas eso no surtió efecto. Tu pequeño papá siguió leyendo desde la mañana hasta la noche. Sus 3 horas permitidas se las pasaba leyendo a la vista de todos. Luego se escondía. Se metía debajo de la cama, se escondía en el desván o se iba al Enil a leer. En el Enil se estaba muy bien, pues olía a heno fresco. Y oía las voces que se daban en casa cuando lo buscaban por debajo de todas las camas. Tu papá no volvía hasta la hora de la cena. Entonces lo castigaban. Cenaba deprisa y se acostaba. Por la noche se despertaba y encendía la luz. Y se ponía a leer hasta que se hacía de día. Leía El cocodrilo de Chukhovsky, los cuentos de Pushkin, Las mil y una noches, Gulliver, Robinson y otros libros. Había tantos libros maravillosos en el mundo. Quería leerlos todos, sin dejar uno. El tiempo transcurría deprisa. Entraba tu abuela en la habitación, le quitaba el libro y apagaba la luz. Al poco rato, tu pequeño papá volvía a encenderla y sacaba otro libro, tan interesante como el primero. Entraba tu abuelo, se lo quitaba, apagaba la luz y en la oscuridad lo regañaba. No lo regañaba mucho, pero igual le daba rabia que le quitaran los libros. Todo eso acabó muy mal. Primero, a tu pequeño papá se le estropeó la vista, pues debajo de la cama, en el desván y en el Enil estaba medio oscuro. Además, por último, se las arreglaba para leer, tapándose la cabeza con la manta y dejando solo un pequeño agujero para la luz. Y leer acostado en la oscuridad es muy malo. Tu pequeño papá tuvo que usar espejuelos. Aparte de eso, tu pequeño papá componía poesías como esta. Él vio un gato y dijo, Marcelino, mira qué menino. Vio un perro y dijo, perrito, ¿dónde está tu gorrito? Vio un gallo y dijo, gallito, gallito, ¿cuánto cuestan de los dientes los polvitos? Vio a su papá y dijo, papito, dame un caramelito. A tu abuelo y a tu abuela les gustaban mucho las poesías de tu pequeño papá. Las anotaban, se las leían a los invitados y hacían que las copiaran. Y cuando venían huéspedes, le rogaban a tu pequeño papá, recítanos tus poesías. Tu pequeño papá recitaba con placer una nueva poesía, por ejemplo una de un gato que terminaba así. El gatito Basia no se acoquinó y a la ventana corriendo se subió. Los invitados se reían mucho. Comprendían que eran muy malas poesías. Así podía ser poeta cualquiera. Pero tu pequeño papá creía que sus poesías eran muy buenas. Y por eso los huéspedes se reían de buena gana. Se llegó a creer que ya era un poeta. Recitaba poesías en todos los cumpleaños. Recitaba antes de picar el pastel y después de haberlo comido. Cuando la tía Lisa se casó, también le dedicó unos versos, que no resultaron muy buenos porque empezaban así. Se casa la tía Lisa. ¿A poco no es una sorpresa? Cuando lo oyeron, los invitados se rieron largo rato, pero la tía Lisa se puso a llorar y se retiró a su habitación. El novio tampoco se rió, aunque no lloró. Es verdad que no castigaron a tu pequeño papá, pues él no tenía la menor intención de ofender a la tía Lisa. En general, pronto se dio cuenta de que algunos conocidos dejaron de gustarle sus poesías. Una vez incluso oyó a un invitado decir a otro, este Wonderkind va a recitar de nuevo sus tonterías. Entonces tu pequeño papá se acercó a tu abuela y le interrogó, ¿qué quiere decir Wonderkind? Eso quiere decir un niño muy talentoso, le dijo tu abuela. ¿Y qué hace? Pues toca el violín, o hace cuentas de memoria, o no se pone pesado haciéndole preguntas a su mamá. Y cuando ese niño se hace mayor, la mayoría de las veces es una persona como todas las demás. Gracias, dijo tu pequeño papá. Ya comprendí. En el siguiente cumpleaños, tu papá ya no recitó ninguna poesía. Dijo que le dolía la cabeza. Desde entonces no escribe poesías e incluso ahora cuando le piden que recite alguna cosa,
le empieza a doler enseguida la cabeza. Aquí termina este tercer cuento del libro ¿Cómo fue de pequeño tu papá? Nos vemos en la próxima. Hasta luego.